Buenas tardes, mi nombre es Lady Paola Gómez Blanco, estudiante de Psicología del segundo semestre. El número del curso es el 35, Sujeto, Comunidad e Interacción Social. El día de hoy, 1 de abril del 2018, me encuentro con el licenciado en Filosofía, el profesor Belsosar Vallejo. Vamos a hablar sobre sujeto, subjetividad e identidad. Sujeto es aquel ser protagonista de sus propios actos y que gracias a su capacidad es capaz de construir un conocimiento objetivo. Subjetividad se refiere al mundo interior al sujeto, lo relativo a su forma de ser o de pensar. La identidad es el conjunto de características propias de una persona. Bueno, muy buenas tardes, profesor. Es un placer que me comparta sus conocimientos sobre sujeto, subjetividad, y vamos a seguir con las preguntas. Bueno, ¿usted qué entiende por sujeto, subjetividad e identidad? Buenas tardes. Es importante manejar estos conceptos a la hora de iniciar un trabajo tan importante como es ahondar el conocimiento de la psicología y otras disciplinas afines. El sujeto se define como el ser que es capaz de decidir por sí solo, que tiene su propia autonomía, es capaz de crear su propia identidad y además puede transformar su entorno. Para ello, pues entonces se requiere, y que es importante, tener la capacidad de decidir, la capacidad de pensar, tiene conciencia, es decir, es consciente y capaz de transformar su entorno. ¿Y la subjetividad e identidad? Sí, la subjetividad es una cualidad que tiene los conceptos y argumentos que el sujeto mismo da, sus propios conceptos, que van a estar, obvio, expuestos de pronto a errores, porque son conceptos muy subjetivos, conceptos que vienen de la persona, que vienen del sujeto. Y como les acaba de decir, pues es una de las características de los conceptos, argumentos de la propia persona. La segunda pregunta, para usted, ¿cómo se construyen los procesos de subjetividad y cómo estos aportan en la consolidación de la comunidad? Bueno, la comunidad está conformada por sujetos y los sujetos pues van dando sus conceptos, sus argumentos, y esos conceptos, o argumentos, pues son relativamente subjetivos, porque vienen propiamente del ser, que es el sujeto, que es el que conforma la comunidad. Por lo tanto, la comunidad está conformada por este tipo de conceptos subjetivos que son propios del ser, que conforman esa comunidad. Listo, profe. Para usted, en su comunidad, ¿existen lugares que permitan construir y afianzar estos procesos de subjetividad y de consolidación de identidad? ¿Cuáles son y por qué considera que se llevan a cabo estos procesos en ellos? Esos lugares o espacios son muy comunes dentro de las comunidades, dentro de la sociedad. Yo partiría de un lugar primario que es la familia. El entorno familiar es un espacio propicio para que la subjetividad aparezca y haga parte de ese proceso formativo de la familia. Un segundo espacio sería el entorno escolar, donde los niños y jóvenes formados en un hogar que ya tienen su propia identidad, pues van a enriquecer un entorno mucho más pluralista, que es el entorno educativo, y allí ellos pues van a enriquecer sus conceptos subjetivos, sus conceptos que tienen ya formados a nivel personal. Y podríamos hablar ya de otro entorno mayor, que es la sociedad en general, donde el conglomerado o la sociedad en total pues hacen mayor y más rico ese entorno subjetivo de la sociedad. ¿Qué lugares le permiten a usted construir procesos de subjetividad e identidad con su familia y en el trabajo? ¿Por qué? Bueno, en cuanto a la familia, al interior de la misma, son muchos los momentos y espacios que se viven entre la relación esposos, padres e hijos, hermanos. Hay una riquísima variedad de subjetividad que va enriqueciendo ese entorno. Dentro de la misma familia también tenemos espacios muy importantes a la hora de definir este concepto, como son el mismo entorno religioso, el mismo entorno social, el mismo entorno educativo, que son espacios propios de la familia donde se va día a día ampliando más el concepto de subjetividad y se va enriqueciendo más en ese convivir diario. ¿Por qué los lugares tienen incidencia en los procesos de afianzamiento de los procesos de construcción de sujeto, subjetividad e identidades? Porque
Esos lugares influyen mucho en la personalidad del ser. Esos lugares tienen que ver mucho con la conformación de los conceptos del ser o el sujeto. El sujeto se enriquece con la experiencia diaria de su entorno, de su medio, y el entorno o el medio o esos lugares van enriqueciendo todo lo que es la parte interior del ser o del sujeto. Entonces, de esa manera, es importante tener en cuenta que los lugares tienen una incidencia directa sobre todo que tiene que ver con los procesos de afianzamiento en cuanto a lo que el ser, el sujeto ha aprendido, porque uno es de acuerdo a su entorno, como se ha sido formando. Entonces el entorno le proporciona a uno, le da esa riqueza del entorno, de la riqueza social, y uno va afianzando mucho más sus conocimientos y esa subjetividad. ¿Cree usted que los procesos de construcción del sujeto, subjetividad e identidad son producto también de los medios masivos de comunicación y de consumo? ¿Por qué? Hoy día sí, o sea, sobre todo en este momento histórico, sabemos nosotros que los medios de comunicación social ejercen una presión muy significativa sobre la conformación del ser, su identidad, sus conceptos subjetivos y todo. Entonces sí existe es posible que esos procesos tengan una influencia grandísima de parte de los medios de comunicación, llámese televisión, llámese internet, llámese medios de comunicación masivos, las mismas redes sociales. Todo esto va incrementando una riqueza en los procesos formativos del ser, en lo subjetivo. ¿Considera que los procesos de identidad están relacionados con el contexto social que nos rodea? Sí. Los procesos de identidad, bueno, yo diría que desafortunadamente no se conforman solos o no nacen de la nada. Esos procesos de identidad del sujeto, del ser, se van formando de acuerdo a una identidad social, a una identidad comunitaria, y van consolidando en nosotros esa identidad, que es la que a la postre viene a significar prácticamente lo que nosotros somos, lo que es nuestra propia identidad. ¿Considera usted que el reconocimiento de la heterogeneidad de grupos minoritarios aporta a la comprensión del grupo social, y de ser así, cómo estos reconocimientos generan procesos de identidad? Pues siempre hay en el sujeto o en el ser, siempre hay esa predisposición a que el entorno, el medio influya sobre sí. Y de esa manera pues va a haber una especie como enriquecimiento para el ser, para el sujeto, que a la postre o a futuro se convierte en una manera muy propia de identificarse ante la comunidad, ante la sociedad. Listo, profe, muchísimas gracias. Le agradezco por brindarme sus conocimientos para poder seguir en mi carrera como psicóloga. Gracias a usted. No, con todo gusto, muchísimo gusto, y primero pues la felicito por haber tomado esta decisión tan bonita de estudiar un área tan importante, y segundo, desearle lo mejor. De mi parte le deseo que tenga éxitos y para colaborarle con mucho gusto. Listo. Lo que sea. Bueno, muchas gracias.